Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos, público que nos acompaña en esta transmisión por Zoom, a los medios de comunicación que estén atentos en esta mesa de diálogos. Pero antes, referirles que conmemorar y honrar nuestra Constitución es un deber fundamental como deber cívico y democrático. Agradezco enormemente a mis compañeros de pleno, al magistrado Edgar Danés Rojas, al doctor Eddie Izaguirre Treviño, y a quien no pudo estar en este momento por causas ajenas, al magistrado René Osiris, se disculpa con todos ustedes, todas ustedes, pero bueno, estará la magistrada Gloria Reina Halsevi. Te agradezco mucho, magistrada, que hayas aceptado de bote pronto esta invitación, nos honra. El 5 de febrero estamos conmemorando un aniversario más de nuestra máxima norma federal. Por esta razón, el Tribunal Electoral agradece la presencia en este momento de magistrados que nos honran estar con nosotros. Me voy a permitir nombrarlos: al licenciado Javier Castro Ormachea, al licenciado Aarón Joel Medina Ladrón de Guevara, a la licenciada María del Rosario Garza Hinojosa, a todos ellos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, nuestro amigo Juan José Ramos Charre, a la licenciada Mayra Gisela Lugo Rodríguez, consejera del IETAM, a la licenciada Krishna Judith Villado Mejía, fiscal especializada en delitos electorales, al licenciado Alejandro Guerra Martínez, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativas. Gracias, presidente, por estar en esta mañana. Al licenciado Edgar Uriza Alanís, magistrado también del Tribunal de Justicia Administrativa. Al doctor Armando Villanueva Mendoza, director de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales y representante del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El contador público, Guillermo Mendoza Cavazos. Gracias, licenciado, por acompañarnos. A la licenciada Rosalba Robinson Terán, a la licenciada Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, las dos comisionadas del Instituto de Transparencia del Estado de Tamaulipas. Les agradecemos mucho su presencia. Si alguien no fue mencionado, magistradas, magistrados de la República Mexicana, de los tribunales electorales, consejeras, consejeros de la Judicatura, de las comisiones de derechos humanos, no quisiera que se me pasara nadie. Agradecemos mucho su presencia y sin más preámbulo, yo les voy a dejar el uso de la voz a mis compañeros en esta mañana para que nos deleiten con sus diálogos, con su plática sobre la Constitución, este aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 aniversario. Pues no tengo más que agradecerles y que disfruten estos diálogos que nos van a disertar nuestros compañeros aquí de pleno. Adelante. Muchas gracias, magistrada presidenta. Sí, estoy ya. Creí que nos estaba escuchando. Muchas gracias, magistrada presidenta. Un saludo a todos nuestros invitados que se encuentran en este evento virtual. Primeramente quiero expresar mi agradecimiento por la invitación a moderar esta mesa de análisis denominada Diálogos Constitucionales con motivo del 105 aniversario de la Constitución Mexicana, con expertos en la materia como lo son el magistrado de este Tribunal Electoral, doctor Edgar Danés Rojas, así como el doctor Eddie Izaguirre Treviño, presidente de la Academia de Derecho Constitucional de Tamaulipas, a quienes admiro y respeto por su reconocida trayectoria
profesional y sobre todo en el área de lo constitucional. Les comento la dinámica a desarrollar en la presente mesa. Formularé una serie de preguntas en las cuales pueden participar de manera indistinta con sus atinadas respuestas y comentarios con respecto de ellas. Si les parece bien, damos inicio. Magistrado, doctor. Una primera pregunta, ya en este marco de este aniversario. Una pregunta inicial que pudiera a lo mejor ser muy básica. La Constitución es un pacto jurídico, es un pacto social, es un pacto ¿de qué naturaleza? ¿Cómo definiríamos una Constitución? Magistrado, señor secretario Izaguirre, si quiere iniciar con todo gusto y vamos haciendo la charla, yo encantado. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, decía mi abuela que el que agradece es agradecido, ¿verdad? Yo quiero agradecer primeramente a la magistrada presidenta de este tribunal, a Blanca Hernández Rojas, por esta organización. No solamente ustedes como integrantes del Pleno honran la Constitución en su actuación jurisdiccional, sino también que la honran de esta manera, y la verdad que eso es muy significativo para el Estado de Derecho y para la socialización de los contenidos de la Constitución. Me honra mucho también la distinguida participación del doctor Edgar Rojas, a quien admiro, fue mi maestro universitario y con quien convivo e interpreto la Constitución en el día a día, por decirlo de una manera. Por supuesto, la moderadora, magistrada Gloria Reina, por acompañarnos en esta actividad. Me honra mucho también, ya lo mencionó la presidenta, todas las personas que están aquí en la plataforma. La verdad que su sola presencia nos compromete mucho. ¿Qué es una Constitución? Una Constitución, en el lenguaje hoy, está en el lenguaje jurídico, en el lenguaje de los constitucionalistas, de los abogados. Constitución está reservado para definir a la ley suprema de un país, que contiene dos cosas: derechos humanos y la división del poder público, bajo un principio fundamental, entre otros, que tiene el principio de supremacía constitucional. Es la norma suprema de un país, que de ella emana todos los derechos humanos, todo el funcionamiento de las autoridades y todo el sistema jurídico y político de un país. No sé si a partir de aquí, doctor, podamos generar alguna interrelación en intercambio. Gracias. Felicitar a todos por la organización de este evento. Gracias, magistrada presidenta, por la oportunidad de estar aquí en este interesante foro. Saludo con mucho gusto a mi director, el doctor Armando Villanueva, amigo y mi director además en la Escuela de Derecho. Muchas gracias, aparte representante muy digno del rector en esta ocasión, y a todos los que están en línea en este momento, que los aprecio y les agradezco mucho su presencia. Ahora sí, yendo al tema sobre la Constitución, que es una Constitución, hay muchas definiciones, y aquí el detalle que tenemos normalmente, y esto lo digo cotidianamente en mis clases, he sido profesor de Derecho Constitucional muchos años, y normalmente suelo decirle a mis alumnos que sí es importante que definamos a la Constitución. Pero miren, después de haber leído a Carlos Marx, se queda uno con la idea de que el mundo ya no necesita que lo estemos definiendo, decía Marx. Todos los filósofos antes de él, decía, se habían ocupado de estar haciendo una definición del ser y de las cuestiones epistemológicas y filosóficas. Y decía Marx, lo que necesita este mundo es transformarse, necesita una transformación. Y esto es lo que decía Marx en su concepto filosófico de praxis. Esto nos da pauta para preguntarnos qué es una constitución, pero más allá de qué es, que bueno, es importante saber qué es, ¿para qué sirve la constitución? Porque si no entendemos para qué sirve, no nos sirve de mucho saber qué es. Definir una constitución se ha definido de muchas formas. Los sociólogos la definen de una manera, los juristas de otra, los politólogos. Hay muchos enfoques de definiciones de las constituciones, de lo que es una constitución. Aquí lo importante es percatarnos para qué sirve. Y en esa intención podemos hacer una definición de esencia de cualquier constitución. Las constituciones son instrumentos para regular el ejercicio del poder político e impedir precisamente su uso abusivo. Y esto coincide, esta definición, que por cierto por ahí Norberto Bobbio lo aclaraba muy bien en uno de sus célebres textos,
las constituciones no surgen, las constituciones modernas, vamos, en la antigua Grecia había constituciones, pero así se les decía a las leyes. Aquí el doctor Izaguirre ha hecho una aportación interesante sobre el concepto de supremacía. Esa es precisamente el indicador de que estamos en presencia de un texto de una constitución moderna. Las constituciones griegas de la antigüedad, de la Hélade griega, no eran normas supremas precisamente, eran un conjunto de reglas para la convivencia social y política de las personas de la época, pero evidentemente no eran constituciones en el sentido moderno. En el sentido moderno, una constitución controla el poder político, y precisamente en la caída de las monarquías, en donde el concepto de poder estaba bajo el manto del absolutismo, donde el concepto de poder se depositaba en una sola persona, en el monarca, en el rey, a partir del destronamiento de las monarquías, surgen las constituciones. No es casual que los Estados Unidos, que son el primero de los países que elabora una constitución en el sentido moderno, se sacudían en ese momento la monarquía precisamente de la que eran ellos, estaban sometidos, la monarquía inglesa. Le pasó luego a los franceses, aunque ya esa monarquía era doméstica. En el caso de los norteamericanos, la monarquía era exportada, era de exportación, y fue un detonante para los demás, ejemplo para los demás países del mundo. Se empezaron a dar sus propias constituciones precisamente porque la sociedad estaba oprimida, su sistema de libertades estaba coartado, y la Constitución, al regular el ejercicio del poder político, pues le daba oportunidad al despliegue de las libertades, de los derechos, y la eclosión, desde luego, pues de todo el desarrollo de una sociedad que, en condiciones de libertad y de igualdad, pues despliega todas sus potencialidades. Así es que la Constitución es un instrumento para el control del poder político, con el propósito, pues, de que las personas logremos, en nuestro ámbito personal, familiar, profesional, nuestro ámbito social, pues que logremos nuestra propia felicidad, digo yo. Incluso lo he enseñado mucho en clase. La Constitución es el instrumento que propicia la felicidad. Y si todos leemos la Constitución con estos ojos, miren qué interesante. Y la Constitución dice, tenemos libertad de trabajo. Ah, pues claro, para yo dedicar a trabajo, tenemos también la libertad de podernos afiliar a cualquier organización o asociación, puede ser religiosa, en algún sindicato para la defensa de mis derechos. Todo eso conduce a mi autorrealización. Puedo tener la religión que yo quiera optar, puedo tener la posibilidad de moverme en el territorio de la República sin necesidad de ningún salvoconducto, tengo ciertos derechos, digamos, de materia procesal, para evitar que se abusen de mis libertades y de mis derechos. Si leemos con esos ojos la Constitución, nos damos cuenta que precisamente consagra instrumentos de control del poder político para que las personas podamos autorrealizarnos. Por eso consagra, como bien decía el doctor Izaguirre, ese catálogo de derechos fundamentales, que es la parte, digamos, en mi opinión, la parte central de una constitución, los derechos fundamentales, y por otro lado señala las reglas del control del ejercicio del poder político. Y una de las principales es la división de poderes. Gracias. Tengo una segunda pregunta, y obviamente en vísperas ya de lo que es el aniversario, este aniversario 105, ¿quién elaboró, expidió esta Constitución de 1917? Ya que se dice que un Congreso Constituyente recoge las causas sociales que la motivan. No sé si alguno de los dos quiera hacer referencia a eso. Doctor Izaguirre. Muchas gracias, doctor. Mire, la Constitución del Estado moderno surge de un artículo de la Constitución de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Ese artículo decía, el 16, toda sociedad que no tiene establecida la división de poderes ni garantizado los derechos no tiene constitución. Y por eso hoy todas las constituciones escritas que vemos en el mundo vigentes, en cerca de los 200 países reconocidos por la ONU, todos tienen una constitución escrita, a excepción de Inglaterra. Dejamos ese tema para otro momento. Y esa constitución, pues esa declaración en el artículo 16 es la que va a dar origen que a partir de ahí en el mundo comiencen a escribirse constituciones. Solo le precede vigente la Constitución de Estados Unidos del 17 de septiembre de 1787. Y dice el francés Oyuri, de ahí se tomaron para la Declaración Francesa, que los americanos desconfiaban del poder y por eso hicieron una división de poderes y
también decían que el mejor gobierno es el que gobierna menos. Es decir, los gringos crearon el sistema de pesos y contrapesos. ¿A dónde voy con este antecedente? Luego se hace la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789 y surge ya el constitucionalismo escrito, bajo la regla de una constitución escrita en un documento con las formalidades correctas, regida bajo el principio de supremacía constitucional. Y una constitución surge por dos cosas: o hay una lucha de independencia de un país, o hay un movimiento político, social, revolucionario, que consolida un nuevo sistema jurídico político en una nación. En ese sentido, nuestra primera constitución del México independiente, la de 1824, creó el sistema que actualmente tiene, el sistema presidencial. ¿Por qué? Porque era el antídoto a la monarquía que teníamos en aquel entonces del yugo español, y los independentistas ven en la Constitución de Estados Unidos, en el modelo de la división de poderes bajo el régimen presidencial, la opción. En ese sentido, se convoca a un Congreso Constituyente. ¿Qué hace un Congreso Constituyente? No todos los revolucionarios, no todos los que logran la independencia de un país van a estar reunidos en una plaza, en un campo, en un estadio, definiendo las nuevas reglas del sistema político. Por eso, una vez que se triunfa en una lucha por la independencia, o se triunfa en un momento revolucionario, como son las revoluciones de Ayutla, previa a la Constitución del 57, o la Revolución Mexicana, previa a la Constitución del 17, lo que hacen es que se convoca un Congreso Constituyente, que ese Congreso, la única función que tiene es dotar, expedir, debatir una nueva Constitución, llevar a cabo los principios que motivan su expedición. El constituyente de 1917, el actual, eran aproximadamente 160 diputados constituyentes, eran 213 los convocados, pero muchos no llegaron porque la tecnología y la movilidad no era como la de hoy, ¿verdad? Se reunieron en Querétaro, expiden la nueva constitución a instancias de Venustiano Carranza y recogen los postulados de la revolución. ¿Cuáles son esos postulados? Los derechos agrarios, los derechos laborales, el municipio, la educación gratuita. Y dice Jorge Carpizo, cuando hace referencia a la Constitución de 1917, que esa Constitución tomó también decisiones fundamentales como los derechos humanos, en aquel entonces llamado garantías individuales, la forma de gobierno presidencial bajo este sistema de división de poderes, la forma de Estado federal, la separación iglesia-estado, la supremacía constitucional, el municipio y algunos otros derechos que ahí mismo se establecían en esa constitución. ¿Quién expide una constitución? Un Congreso Constituyente que es elegido, es profeso, solo para expedir la constitución. Ya los que van a formar los poderes o los van a instaurar, se llama ya los poderes constituidos. Sí, si me permite, bueno, interesante la reflexión. Yo quisiera en lo particular abordar la pregunta esta. En el caso de nuestra Constitución, la que nos rige actualmente es una Constitución longeva, de hecho es la Constitución más longeva que hemos tenido en México. Nuestras constituciones todas han sido producto de un movimiento social, todas. En otros países, por ejemplo, podemos citar España, ha sido un pacto político entre las fuerzas que gobiernan el país, pero nuestra constitución, la mexicana, siempre ha sido producto de todas las que hemos tenido. Hemos tenido muchas constituciones, miren, hasta el imperio de Agustín Iturbide tuvo una constitución, esa no se la van a encontrar nunca en la historiografía, está borrada. Y no solo Iturbide, también Maximiliano emitió una constitución, el imperio austro-alemán que nos gobernó también emitió una constitución, y esas normalmente no se las van a encontrar en la historiografía constitucional mexicana, pero existen los documentos, siempre los suprimen, dicen, este país ha tenido 9 constituciones, son 11, son 9, y todos producto de movimientos rupturistas, movimientos sociales. Y fíjense que la nuestra, la que nos rige actualmente, que es la que más años nos ha durado, fue también producto de una revolución, eso ya se sabe. Me dio en una ocasión por estudiar algo sobre la historia de nuestro constitucionalismo, escribí un texto con el cariño y el amor que le tengo a mi Constitución, que luego por ahí, miren, hay una anécdota que todos conocemos, que le preguntaron por ahí a un político prominente que cuál había sido el libro que había cambiado su vida, y dijo que la Biblia.
evidentemente no la había leído, ¿verdad? Y no solo eso, sino que luego evidenció su ignorancia, ¿verdad? La Biblia no es, de hecho, Biblia quiere decir libros, son libros, es una compilación de 78 libros distintos. Ni a eso le atinó. Saben que si la pregunta me la hubieran hecho a mí, yo hubiera contestado que el libro que ha transformado y cambiado mi vida es la Constitución. El día que la leí, la empecé a entender, me di cuenta que tenía en las manos un documento auténticamente transformador, que es la palabra que me gusta mucho emplear cuando hablo de la Constitución. La Constitución es el libro capaz de transformar no solo la vida de una persona, sino también la vida de toda una sociedad. Así de trascendente, de importante. Pero fíjense quién hizo nuestra Constitución. Les voy a leer un breve texto, son 3 parrafitos de este libro que hace algún tiempo escribí. La Asamblea Constituyente, la que redactó la Constitución vigente, se instaló el 1 de diciembre de 1916 en la ciudad de Querétaro. Estuvo integrada por 218 diputados que de hecho obedecieron a 3 facciones. En realidad nunca estuvieron presentes los 218, como bien dice el doctor Izaguirre, pero fueron electos los 218. Hubo un proceso electoral para que se eligieran a los constituyentes, a los diputados constituyentes. Fueron 218. Ellos obedecían a 3 facciones distintas. Estaban los de izquierda, eran jacobinos y eran filiales a Álvaro Obregón. Estaban los de derecha, que eran más bien moderados y eran filiales a Venustiano Carranza. Pero había en el centro una mayoría equilibradora. Eran, la verdad, el 80% de los diputados. Los diputados de izquierda, los leales a Obregón, se caracterizaron por regresaban, ellos eran diputados que habían estado en el campo de batalla, que habían andado en la revolución. Muchos de ellos eran elementos muy jóvenes que, como no tenían ligas con el pasado porfirista, pues pretendían destruirlo todo, no traían un concepto precisamente de construcción de un país. Muchos de esos diputados, quiero decirles, no llegaban ni siquiera a los 25 años de edad. Básicamente, estaban entre esos diputados, algunos nombres los conocerán, pero eran muy jóvenes en aquel entonces. Francisco Mújica, Esteban Vaca Calderón, Juan de Dios Bojorques, Luis Espinosa y Froilán Manjarrés. El otra ala, el ala carrancista, el ala derecha, tuvo como núcleo fundamental a quienes habían sido ya diputados en la legislatura anterior, que era gente filial o identificada con el régimen de Porfirio Díaz. Y sus representantes fueron, por ejemplo, Félix Palavicini, fue diputado porfirista, Luis Manuel Rojas, José Macías y Alfonso Cravioto. Finalmente estaban los del centro. Estos del centro eran diputados que llegaron de una manera libre. Ellos no tuvieron nunca un partido, no se cargaron para ninguna de las 2 facciones, formaban una mayoría equilibradora en aquel Congreso, y aquella asamblea en realidad se dieron cita todas las clases sociales. Había diputados de todo, había artesanos, había obreros, había mineros, había profesores, todas las clases estuvieron representadas en aquel Congreso, pero había algo que los distinguía a todos. La Constitución fue redactada por ateos. El 99.9% de los diputados de aquel Congreso eran ateos, y esto justifica el castigo que le propinaron a la Iglesia Católica en el artículo 130. Hubo un solo diputado, que por cierto de Sinaloa, era guadalupano, que el guadalupanismo en aquel entonces no era el guadalupanismo de hoy, no estaba tan generalizado ni tan arraigado. Y saben que él, en una ocasión, debatiendo el artículo precisamente el 130, que en aquellos debates era el 129, se le corrió un número, él dijo que le iba a la Virgen de Guadalupe, le iba a hacer una capilla después de que aprobaran la Constitución. Y efectivamente, miren, en su pueblo, en Sinaloa, existe la capilla que le hizo a la Virgen de Guadalupe. Digo, a pesar de que estaba entre puros ateos, no le importó. Fue un hombre muy íntegro en sus convicciones. Ellos fueron los que hicieron la Constitución que nos rige ahora. Evidentemente, esa Constitución, así como la redactaron en aquel entonces, ya no existe. Existe solo su arquitectura esquelética, digámoslo así. El sistema de división de poderes, existe los mecanismos de control constitucional, por ejemplo, el juicio de amparo, existe la forma de gobierno representativa, republicana, federal, laica,
existe la forma democrática de elección de nuestros gobernantes, la soberanía popular, la educación laica. Aquellos principios rectores subsisten en la Constitución, en esa estructura, pero nuestra Constitución ha ido cambiando con el tiempo. Hay muchas actualizaciones que se le han hecho precisamente para poder seguir rigiendo la vida evolutiva de esta sociedad tan cambiante como es la mexicana. Hoy en día podemos decir con toda seguridad que nuestra Constitución fue muy bien redactada, ha sido pertinentemente reformada y creo que como toda norma legislativa tiene la susceptibilidad de ser siempre perfeccionada. Muchas gracias. Aprovecho nada más un pequeño espacio entre la siguiente pregunta para saludar al magistrado de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Tamaulipas, al licenciado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, que también se encuentra aquí acompañándonos. Muchas gracias. Bienvenido, Jesús. Saludos. Gracias, igualmente. Saludos. Bueno, la siguiente pregunta está enfocada en destacar ¿cuáles consideran que son las reformas más importantes realizadas a la Constitución del 17? Pues sin duda siempre van a ser, en la teoría esta, que una constitución lo que hace es reconocer derechos humanos y limitar al poder público. Todas las reformas constitucionales que estén encaminadas a eso van a ser reformas importantes. Fíjense, es una constitución que hoy se encuentra, si ustedes agarran, imprimimos la constitución de 1917 e imprimimos la actual constitución, es una constitución que es 6, 7 veces más que la propia constitución original. Miren, la constitución, claro que ha sido reformada y vamos a mencionar una de las reformas más importantes en materia de derechos humanos para abarcar esta parte. Existen hoy, en la parte del primer capítulo de la Constitución, que se denomina de los derechos humanos y sus garantías, y esa reforma ha sido considerada la reforma más importante en materia de derechos humanos. Porque fíjense que a partir de ahí nuevamente cobró auge, y digo nuevamente porque siempre ha tenido auge los derechos humanos en el sistema jurídico mexicano, y ahora se incorporó también con esa reforma a los tratados internacionales. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene identificados 261 tratados internacionales en materia de derechos humanos que se suman a los derechos ya establecidos en el primer capítulo de la Constitución como derechos a la educación, al trabajo, a igualdad ante la ley, a internet, al medio ambiente, a libertad de tránsito, libertad, seguridad jurídica, libertad religiosa, principios del derecho penal como la presunción de inocencia, una debida defensa, y los derechos políticos que no están en el primer capítulo, pero que están en el artículo 35 para participar en los asuntos públicos, o los laborales que están en el artículo 128. Entonces, la reforma de las reformas más importantes es la reforma en materia de derechos humanos. Y fíjense, otro dato. La Constitución lleva 251 decretos de reformas y adiciones. Entonces, pues imagínense todo lo que la Constitución se ha actualizado. A veces nos preguntan que si la Constitución es longeva, que se debe pedir una nueva Constitución. Pues si la Constitución, todos los presidentes de la República que han estado en funciones en sus periodos han reformado la Constitución, todos, sin excepción, y de los que más la han reformado es el actual presidente, el presidente Enrique Peña Nieto, el presidente Calderón, el presidente Fox, hasta el presidente Salinas y de la Madrid. A partir de allí a la fecha se han hecho más reformas en todos los años de vigencia de la Constitución. La otra, sin duda, es esa limitación al poder público, y creo que es el sistema de rendición de cuentas de todos los poderes en materia de transparencia, la creación del INAI. Creo que es una reforma importante en materia de, al crear 9 órganos autónomos en la Constitución, eso significa limitar al poder, a los poderes. Y dice Diego Valadez, un distinguido constitucionalista mexicano, que cuando el Estado ejerce de manera abusiva una atribución, la tiene que ciudadanizar. Y por eso existen órganos ciudadanos en materia de derechos políticos, como es el INE, en materia de derechos humanos, como es la Comisión, en materia de transparencia, acceso a la información, como es el INAI, en materia de
investigación de los delitos, como son las Fiscalías Generales de la República, y así encontramos una serie de órganos autónomos. Esos órganos autónomos que los han creado también son de las reformas más importantes, porque han limitado al poder público. Otra es, veo mucha gente del Poder Judicial, pues la reforma del 31 de diciembre de 1994, que reestructuró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y convirtió a la Suprema Corte en un tribunal constitucional, dándole competencia de conocer no nada más del juicio de amparo, que es un legado de México para el mundo y de la Constitución de 1957 y la de 17, sino acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, que esa es una parte también, que es una gran aportación, y hoy tenemos un tribunal constitucional que hace vigente el principio de supremacía constitucional. Entonces, cuando hay conflicto entre poderes, conflicto entre leyes que piden los congresos, se puede ir a un árbitro como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todas las reformas que aportan más derechos humanos, como esta de 2010, que aparte de las reformas de los nuevos principios para hacerlo vigente, no solamente que dio la entrada a 261 tratados en materia de derechos humanos, o las que limitan al poder público, siempre van a ser reformas importantes, siempre van a ser de las más importantes de la Constitución. Me parece interesante el viaje que hace el magistrado Izaguirre sobre estas reformas que han consolidado a nuestra norma suprema como el instrumento rector de la vida social, cultural, política y económica del país. Pero saben que si se me hiciese a mí la pregunta directamente, la contestaría con una respuesta muy sencilla. ¿Cuál es la reforma más importante para mí? La de paridad en todo. Es la reforma más transformadora que jamás he visto en la Constitución. El hecho de reconocer en las mujeres todas sus capacidades, un reconocimiento que, bueno, no fue producto de una sola reforma constitucional, la reforma fue más bien la gota que derramó ese vaso. La lucha de los derechos políticos, electorales, sociales, de dignidad de las mujeres en este país culminó con una reforma constitucional, que no es una lucha nueva, es una lucha que tenía ya más de 100 años. Esa para mí es la reforma más transformadora, donde se les reconocen los derechos para que las mujeres participen de la vida política, social y económica y cultural de este país en condiciones de igualdad. Si nos vamos a los datos del INEGI, el 51% de las personas que habitan este país son mujeres. No haberles reconocido a plenitud esos derechos, estábamos condenando a la sociedad a que el potencial del 100% se desarrollara solo en un 49%. Imagínense lo importante que es abrir la puerta, de par en par las puertas de las oportunidades del desarrollo y del reconocimiento de la dignidad de las mujeres, con tantos derechos que ahora no solamente estamos reconociendo constitucionalmente, sino además los tribunales estamos obligados a juzgar con perspectiva de género. Estamos insertos en un sistema internacional de la protección, de la promoción y de la defensa de los derechos de las mujeres. Estamos obligados a juzgar con esta perspectiva de género y estamos obligados al tema de la paridad. Recuerden ustedes que ahora los órganos legislativos tienen que integrarse de manera paritaria, que los poderes ejecutivos tienen que integrar sus gabinetes de manera paritaria, que la mujer debe de tener el papel destacado, trascendente que merece en todos los espacios de la vida pública. A este país le va a ir mejor en la medida en que incorporemos cada vez a más mujeres, porque es el reconocimiento no solamente a su talento y a sus capacidades, sino además al potencial que tenemos todavía para el desarrollo de nuestra sociedad. México va a ser un mejor país a partir de la reforma de paridad en todo, y eso es una convicción que yo tengo, y me parece esa la reforma más transformadora de todas las reformas. Esa es mi respuesta práctica, magistrada Gloria, al tema de que cuál vería yo que sea la reforma más trascendental que ha tenido nuestra Constitución. Es esa, la más transformadora. Muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta, a ver, en cuanto a la opinión que tienen, que guardan sobre que si los órganos autónomos son parte de una nueva división de poderes. ¿Cuál sería la respuesta? Doctor, por favor. A ver, los órganos autónomos en realidad implican la revisión del sistema de facultad y atribuciones que tenía reservado para sí mismo el Ejecutivo.
Si hacemos un análisis, todas las funciones que tienen los órganos autónomos las tenía originalmente el Ejecutivo. Entonces es una forma, a ver si se me admite la palabra, de debilitar tanta fuerza, tanto peso que tenía el Ejecutivo en el sistema de división de poderes. Lo tenía muy desequilibrado. Entonces, todas las funciones que tienen los órganos autónomos originalmente estaban ahí. Una nada más para que quede como ejemplo, que dice que para conocer mi casa basta un ladrillo. El Instituto Nacional Electoral, que fue antes Instituto Federal Electoral, y antes obviamente era una comisión electoral que dependía de la Secretaría de Gobernación, por favor. El presidente organizaba las elecciones. Y eso evidentemente, pues, ¿qué decía Porfirio Díaz? El que cuenta los votos gana las elecciones. Pues claro. Entonces, tantos años de hegemonía política, de una fuerza política, pues tenían explicación en el sobrepeso que tenía el Ejecutivo. Y bueno, pues precisamente para irlo adelgazando y para hacer auténticamente efectivo el sistema de equilibrios institucionales, pues se le fue quitando carnita al Poder Ejecutivo y se fue depositando progresivamente en otros órganos del Estado, precisamente para balancear ese sobrepoder que tenía el presidente de la República. Así que la creación y el desarrollo de los organismos autónomos obedecen a la lógica del adelgazamiento del Poder Ejecutivo, que estaba muy pesado, y yo lo entiendo más bien como con una razón de división de poderes y de equilibrio institucional. Entre más organismos autónomos y entre más autónomos sean estos organismos, pues más equilibrio en el ejercicio del poder y obviamente como consecuencia más ampliación en el sistema de libertades ciudadanas. Y definitivamente los órganos autónomos limitan al poder. Necesitaba yo hace rato a Diego Valadez, que decía que cuando el Estado ejerce de manera abusiva una atribución la tiene que ciudadanizar. Mauricio Duverger, el francés, dice que entre menos poder tenga un poder, mejor se salvaguardan las libertades. ¿Y cuáles son? Tenemos 9 órganos autónomos en la Constitución. Si quieren, nada más complemento esta parte. ¿Y cuándo se inició? Se inició en 1992, creando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1993 el Banco de México, INEGI 2005, el INE, que tiene varias vertientes, porque era el IFE en los 90, en los 96, 2007, y se convierte en INE, este cambio de denominación en el 2014, el INAI en el 2014, Coneval 2013, Fiscalía General de la República, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia Económica. Son los 9 órganos autónomos, y si estamos, como lo decía el doctor, si vemos, son atribuciones que antes tenía el Ejecutivo y que se han ciudadanizado. Las más importantes que se han ciudadanizado creo que son la cuestión del ejercicio de los derechos políticos para participar en los asuntos públicos del país a través de un órgano autónomo que es actualmente el INE, y la vigencia de los derechos humanos a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por supuesto, la investigación de los delitos fuera de la estructura del Poder Ejecutivo también es una aportación importante, ¿verdad?, de los órganos autónomos. Sí, todos los que mencionaste estaban en el Ejecutivo, ¿eh? Todas esas funciones andaban en el Poder Ejecutivo. Por eso digo, lo han ido adelgazando, lo han ido dimensionando de tal manera que no rompa el equilibrio que debe de existir, y que la misma Constitución, pues es el espíritu constitucional, es el equilibrio en el sistema de división de poderes. Luego por ahí se hablaba de que la colaboración de poderes, no, miren, eso es un poco de algo discursivo. La Constitución dice que los poderes deben estar divididos, no los quiere ver juntos. Eso no es cierto, ¿eh? No es cierto. Si se juntan, dice la Constitución, no se puede. O sea, la colaboración y todo, bueno. Desde el punto de vista administrativo y desde el punto de, pues sí, claro, pues es un todo, el gobierno es un todo, las partes del cuerpo de una persona, pero no me digan que las manos se mueven por sí mismas. Las manos se mueven porque hay un cerebro que coordina los movimientos, pero las manos y el cerebro están muy lejos unas de las otras. A veces las manos pueden tocar la cabeza, pero la cabeza no puede tocar nunca las manos. Entonces, este es el sistema que está entramado en la Constitución. La Constitución quiere ver separados los órganos del Estado y que articulen sus funciones en ese parámetro constitucional, y nada más. Ningún poder puede rebasar la línea, ningún organismo autónomo puede rebasar la línea, ningún ámbito de gobierno puede rebasar la línea trazada por la Constitución. Ninguna autoridad puede sobrepasar sus funciones,
que están delimitadas con precisión en nuestra Constitución. La Constitución no nos quiere ver juntos, nos quiere ver separados. Así se llama, división de poderes. No dice ahí colaboración, eso no es cierto, eso es demagogia. Los poderes tienen que estar separados, actuar con esa separación que quiere la Constitución, precisamente para evitar la concentración del poder. Y esa es la razón de la creación y de la existencia y desarrollo de los órganos autónomos, la separación del ejercicio del poder público. Muchas gracias por sus respuestas. Tengo otra pregunta que señala cuál es la relación que guarda la Constitución con esto del Estado de Derecho, concepto de Estado de Derecho con la Constitución. ¿Cuál es la opinión que tiene? Mira, primero decir que la Constitución establece dos principios básicos para el Estado de Derecho. Dos. Si todos hiciéramos nos sujetamos a esos principios, México tendría un mejor Estado de Derecho. ¿Cuáles son? Los ciudadanos pueden hacer cualquier cosa siempre y cuando no esté prohibida en la ley. Hay una carta abierta de actuación de los ciudadanos siempre y cuando no haya limitaciones en la ley. En contrasentido, los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley les faculta. Entonces, si cuando actuamos como autoridad, todos nos sujetáramos al marco de atribuciones, estamos abonando al Estado de Derecho. Es importante decir que estos dos principios sostienen la Constitución. Cuando yo me paso el semáforo en rojo, cuando comienzo a hacer faltas administrativas leves como estacionarme donde no debo, no pagar mi tenencia, no pagar mi predial, hasta las conductas más lesivas para el Estado de Derecho, estoy mermando el Estado de Derecho. En contrasentido, cuando un servidor público que protestó cumplir con la Constitución, artículo 128 de la Constitución, que antes de entrar en el encargo debe protestar, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, que por cierto son 310 leyes a nivel federal que emanan de nuestro sistema jurídico, entre códigos, leyes reglamentarias, leyes orgánicas, códigos civiles, agrarios de toda la naturaleza. Entonces estoy abonando con el Estado de Derecho. Estos dos principios vienen a ser fundamentales. Cuando yo hablo como persona, como individuo, me ajusto a un marco constitucional, a un marco de actuación que me permite la ley, o cuando como servidor público me ajusto a un marco de actuación que establece la ley, estoy abonando al Estado de Derecho. Y fíjense, estas cosas no son nuevas. Aristóteles fue uno de los filósofos brillantes de la época antigua de Grecia, y dijo en su libro, un libro que se traduce como La Constitución, pero realmente se escribió con el título de La Política, donde hace una descripción de las constituciones, la ley de todas las ciudades. Dijo: el primer deber del ciudadano y del gobernante es conocer la Constitución. Desde hace 2500 años ya se estaba vislumbrando que cuando el ciudadano se ajusta a la Constitución, cuando el gobernante se ajusta a la Constitución, eso es vivir en paz, en tranquilidad, dentro de un Estado de Derecho en una sociedad. Sí, me parece muy pertinente la precisión, doctor Izaguirre. El Estado de Derecho es un concepto muy complejo, no es tan fácil definirlo y todo, pero bueno, si se trata de hacerlo accesible, pues es cumplir con la ley. Las autoridades tienen que cumplir con la ley, los ciudadanos tenemos que cumplir con la ley. Si lo cumplimos, bueno, pues se realiza el Estado de Derecho. Más o menos va por ahí. Pero saben, en nuestra vida cotidiana lo vemos a menudo. Una de las grandes asignaturas de este país es rico en muchas cosas, pero también tiene grandes carencias. ¿Y saben cuál es una de las carencias que yo más destaco? La impunidad. La corrupción y la impunidad. Una es prima hermana de la otra. Y eso es precisamente una idea absolutamente contraria a lo que es el Estado de Derecho. Un país donde se privilegia la violación impune de las normas jurídicas, pues es un país que le debe mucho entonces al desarrollo nacional, al desarrollo social, al bienestar de la gente, a la forma de vida digna que la Constitución quiere para sus ciudadanos. El Estado de Derecho es una de las grandes asignaturas todavía pendientes en este país.
Se habla mucho de que desarrollar la industria y la ganadería y desarrollar el turismo y las áreas de carácter económico, pero como que, y les digo porque hasta en los presupuestos se refleja el interés que se tiene en el desarrollo de las instituciones, por ejemplo, custodias del Estado de Derecho, las encargadas de la impartición de la justicia en todas sus formas, la justicia administrativa, la justicia penal, la justicia laboral, la justicia electoral, justicia civil, la justicia en todas sus formas, las instituciones encargadas de procurar la justicia, en este caso, pues ya saben, procuradurías del consumidor, procuradurías del medio ambiente, procuradurías fiscales, las encargadas también de la gestión de la justicia. El tema de la justicia, el tema del cumplimiento de la ley, está, nada más vean los presupuestos destinados. Se destina mucho, por ejemplo, a otras áreas, y es una forma de ver dónde está el interés o la importancia que tiene un gobierno sobre las áreas sobre las que actúa. Y esto lo vemos en nuestras finanzas personales. Miren, si ustedes pudieran hacer una especie de porcentajes en qué se están gastando el dinero que ganan, entonces imagínense que, por ejemplo, nuestro amigo el magistrado Alejandro Salinas, que nos acompaña, imaginemos que en sus estados de resultados contables personales de sus finanzas, encontramos que de los 100 pesos que gana, se gasta 30 en libros. Dices, ah, caramba, pues es una persona que le da por la lectura. Y luego 10% en pago de seguros de salud. Hombre, pues es una persona que tiene previsiones en la salud. Y luego lo otro, y vamos viendo así, y le deja el 1%, por ejemplo, para las caguamas. ¿Ves? Entonces vemos que es una persona que se concentra en la cultura, en la salud, en la educación, y que, ¿por qué? Pues ahí están sus finanzas, ahí estamos viendo qué es lo que a él le importa. A los gobiernos les pasa lo mismo. Fíjense cómo gasta el dinero un gobierno, y se darán cuenta, por ejemplo, en Turquía, el gobierno, 60% del presupuesto turco va para armamento. Ellos están muy ahí, si se meten en una guerra, seguramente ganan. Los turcos gastan mucho dinero. En nuestro país gastamos mucho dinero en educación, pero como pueden ver, parece que no salimos del mismo problema educativo que hemos arrastrado por décadas. ¿Cuál es el problema aquí? Que el Estado de Derecho es una de las asignaturas pendientes y lo podemos ver claramente, no solamente en la gestión cotidiana, sino también en la asignación de los presupuestos para el Estado de Derecho. Si yo fuera el presidente de este país, crearía un rubro especial para atender el Estado de Derecho, más allá de atender los asuntos también de interés prioritario, como pudiera ser la salud y la educación, un departamento especial para el Estado de Derecho que tiene que ver con el desarrollo de todas sus formas de la sociedad, porque está vinculado al cumplimiento de las leyes, y como bien decía aquí el doctor Edis Aguirre, de las 300 y tantas leyes que tenemos para vigilar que se cumplan realmente. Si cumplimos con la ley, seguramente seremos una sociedad más organizada y una sociedad más desarrollada. Esa es la asignatura pendiente del Estado de Derecho. Muchas gracias, magistrado, secretario. ¿Qué consideran que debe hacerse para que la Constitución sea más observada, más difundida, más conocida? Este tipo de actividades, y lo digo con plena convicción, pero déjenme contarles una anécdota de un senador, y así nunca se le va a olvidar. No solamente están en nuestra audiencia tan distinguidos juristas que están aquí y ciudadanos, sino que también tenemos transmisión en diferentes plataformas. Déjenles contarle una anécdota de un senador. Siempre que hay el aniversario de la Constitución, los medios de comunicación van y le preguntan a diputados, a senadores, a funcionarios públicos, oiga, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Y estaban haciendo esta travesura, por decirlo de una manera, lo digo en el contexto de la anécdota, un medio de comunicación fuera del salón de sesiones, allá en el Senado de la República, iban saliendo de ahí, le preguntaban a un senador, oiga, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Y dice, permítame, voy a otra comisión, y se la zafaba, y el segundo, y así, y llegaron con el quinto senador de la República, como se dice en política, un dinosaurio ya con mucho recorrido, y le pone el micrófono bien firme la señorita de medio de comunicación. A ver, senador de la República, usted que tanta experiencia tiene en temas de Estado, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Y por los ojos que abrió el senador, pues ya se entendía que no le estaba entrando la pregunta. Dijo,
No importa los artículos que tenga la Constitución, lo importante es que los derechos humanos que ahí están sean gozados, usados y disfrutados por los ciudadanos, y que las limitaciones y las atribuciones que nos establecen los poderes públicos, todos cumplamos con nuestro trabajo. Con permiso, voy a otra reunión de comisión. Y la verdad es que se zafó la pregunta, y sí, tiene 136 artículos nuestra Constitución, pero a veces no importa cuántos artículos son, pero estoy seguro que con esta anécdota no se nos va a olvidar. Pero en ánimo de difundir el contenido de la Constitución, gracias por la pregunta y gracias, señor magistrado, por cederme la respuesta, sé que la complementarás muy bien. La Constitución tiene 136 artículos. Permítanme en 3 minutos hacer un recorrido, ya estamos en la antesala de concluir, hacer un recorrido por la Constitución. Primer capítulo, derechos humanos. Establece libertades de seguridad jurídica, libertades de igualdad, de libertad, derechos sociales, derechos agrarios. Primera parte de la Constitución, ahí están agrupados todos los derechos humanos y también están en el 35 y en el 123. Segundo apartado de la Constitución, los derechos de las ciudadanas mexicanas y mexicanos, del 30 al 38. ¿Quiénes son mexicanos? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? ¿Cómo se obtiene la ciudadanía? ¿Cuáles derechos políticos tenemos para participar en los asuntos públicos? ¿Cuándo se suspende? Del artículo 40 al 48, habla de la forma de Estado y forma de gobierno, y ahí dice que la soberanía reside en el pueblo, artículo 39, artículo 40, nuestra forma de gobierno, republicana, una democrática, laica, y partes integrantes de la federación, cuántos estados son, cuál es el territorio de la república. Del 49 establece la gran división de poderes, como decía el doctor. O sea, no puede haber un poder en una sola persona en este país. Eso es de los tiempos medievales, que el monarca, llegó a decir un monarca, el Estado soy yo, ¿verdad? Un monarca francés. No, hoy el poder se divide en 3 grandes funciones. El poder legislativo, artículo 50 al 79, compuesto por una Cámara de Diputados de 500 diputados, una Cámara de Senadores de 128 senadores, donde la Cámara de Diputados representa al pueblo y los senadores a este modelo federal. Del 80 al 93, el Poder Ejecutivo, que se deposita en la persona, cuáles son los requisitos de su elección, que dura 6 años, cómo se puede sustituir un presidente de la República en caso que llegue a faltar, se decide un provisional, un sustituto, no hay testimonios políticos, ni cartas políticas, ni testamentos políticos en la Constitución. Hay formas de suplir al poder público. Del 94 al 107 está el Poder Judicial, Suprema Corte, tribunales colegiados de circuito, los tribunales electorales, el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, el Consejo de la Judicatura. Del 108 al 114, la responsabilidad de los servidores públicos, el juicio político, el Sistema Nacional Anticorrupción, la responsabilidad patrimonial del Estado. Del 115 en adelante está el municipio, los estados, la Ciudad de México, los municipios 115, estado 116, Ciudad de México 122, y luego encontramos un capítulo final de prevenciones generales del artículo 124 en adelante, que establece pues, el principio de supremacía constitucional, 133, la reforma constitucional, 135, la inviolabilidad de la Constitución, artículo 136, y también encontramos otros artículos que hablan del ejercicio de los recursos públicos, 134, y ese es un recorrido del artículo 1 al 136 de la Constitución. ¿Qué hacer para la Constitución sea observada? Hay que hacer este tipo de actividades, porque, fíjense, previo a la Constitución, en el año 2016, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hizo una encuesta a ver qué tanto era conocida la Constitución, porque en el 17 iba a ser el gran centenario de la Constitución, y le preguntaron a los ciudadanos, ¿qué tanto considera usted que conoce la Constitución? ¿Mucho, poco o nada? Mucho, solo dijo el 4.9% que conocía mucho la Constitución. El 5% no hace Estado de Derecho. El poco dijo el 56%, más o menos. He escuchado que el artículo 3 es deseducación y que igualdad ante la ley el 4 y que el debido proceso el 14, y más o menos le entendían ahí. Y el 34%, fíjense, dijo, yo no sé nada de la Constitución. Por eso cuando nos pregunta
la magistrada Gloria, ¿qué hay que hacer para difundir la Constitución, para que se conozca más es este tipo de actividades, actividades académicas para efecto de que la Constitución sea difundida, sea conocida por todos los ciudadanos? Establecer también que es una obligación acatarla, como lo establecían otras constituciones, ¿verdad? Que no solamente se diga cuando cumple la mayoría de edad, bueno, ya conoce el sistema jurídico, sino de cierta manera hay que hacer actividades que hagan realidad que sí difundimos la Constitución, ¿verdad? Y atribuirle a los medios de comunicación que en una parte, al ser concesionarios del Estado, que en un pequeño tiempo de su programación, pues se hable de Constitución. Solamente así va a haber Estado de Derecho. Sentirnos orgullosos de nuestra Constitución es cuando la conocemos. Muchas gracias. Sí, yo comparto evidentemente la opinión del doctor Izaguirre, hay que hacer más eventos de esto. Pero miren, todos desde nuestro ámbito personal, profesional y familiar, pues tenemos el deber también de difundir la Constitución. Aquí el problema es que si no la conocemos, pues no la podemos cumplir, ¿verdad? Nadie puede cumplir una norma que ignora. Primer paso, conocer la Constitución. Miren, en casa, vamos a poner un ejemplo en casa. La tolerancia es un valor democrático y la democracia es una forma de gobierno en este país. Promover, por ejemplo, la tolerancia en casa, no necesariamente vamos a poner a nuestros hijos a leer la Constitución, porque yo tengo un hijo que estudia física, por favor, ¿qué va a saber de la Constitución? Pero le podemos enseñar el valor de la tolerancia, le podemos enseñar el valor, por ejemplo, del respeto a la opinión de los demás, las diversidades que ya consagra nuestra Constitución. Les podemos enseñar, por ejemplo, nuestras tradiciones que son protegidas con los grupos vulnerables, con los grupos de comunidades autóctonas. Les podemos enseñar el cumplimiento de la ley, los valores cívicos, como lo mencionaba la presidenta en el inicio de esta transmisión, que el tema de rescatar el tema constitucional es un asunto también que nos conecta con lo cívico, y desde ahí podemos nosotros hacer una transformación porque son valores que están en la Constitución. No les vamos a enseñar a nuestros hijos, ¿verdad?, en la casa, que qué dice el artículo fulano de tal. Pues no necesariamente, pero sí les podemos inculcar los valores que están ahí en la Constitución, que son valores que despliegan nuestras libertades, que protegen nuestros derechos y que nos permiten autorrealizarnos como personas. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos la importancia que tiene el ir a votar en las elecciones, porque en la Constitución está consagrado ese derecho que tenemos nosotros de poner a nuestras autoridades y ahora también de quitarlas. El día 7 de abril vamos a tener la oportunidad de ir a pronunciarnos sobre la permanencia o no del titular del Ejecutivo Federal. Este tipo de cosas la podemos hacer en casa, hombre, por favor. Y eso no lo estamos haciendo, ¿eh? No lo hacemos en muchas de las ocasiones por ignorancia, otras por desdén, y en otras ocasiones porque no nos importa. Otro punto que yo creo que podemos hacer desde nuestra postura como autoridades. Miren, en la medida en que las autoridades cumplamos con las leyes, realicemos el Estado de Derecho, que cumplamos con la Constitución, es en la medida también que se genera un ambiente en la sociedad de cumplimiento de nuestras leyes. En la medida también en que no lo estamos haciendo, pues genera esa percepción de corrupción. Vamos a ver. Estudios de opinión que se han hecho a lo largo y ancho de todo el país durante mucho tiempo, aparecen ahí las instituciones que tienen más o menor credibilidad entre los mexicanos. Ya saben, el ejército pues aparece siempre muy arriba, y otras instituciones vinculadas, por ejemplo, a los cultos religiosos. Pero hay algunas autoridades que no la libran, y no la libran, pero ni con mucho. El caso de las policías, por ejemplo, el caso de los diputados están muy mal evaluados, y el caso de otras tipo de corporaciones. ¿Por qué? Porque la percepción de la gente es que no están cumpliendo con lo que les toca, que no están haciendo las cosas que les corresponde hacer, y que si las hacen mal. Entonces, aquí tenemos que desde nuestra trinchera institucional podemos hacer mucho para darle vida a este cumplimiento de la Constitución, no nada más en el ámbito familiar, en el ámbito personal. Comentaba ahorita el doctor Izaguirre que eso de andar pasándose los altos, los rojos y estacionarse en un lugar en donde uno no debe, parecen pequeñas cosas, pero miren qué importante sería que respetáramos estos espacios que hay para las personas que tienen alguna disfunción, alguna discapacidad. Nos presenta como ciudadanos, como personas cívicas también, hombre.
Podemos operar en nuestra persona, podemos operar en el ámbito de nuestra familia, podemos operar en el ámbito de nuestra responsabilidad pública, que aquí por lo que veo muchos tenemos una responsabilidad pública, y podemos hacerlo en la cátedra, en el caso personal. Por ejemplo, aquí tenemos al director Armando Villanueva, que además lo felicito. Tuvimos una experiencia extraordinaria, hemos tenido algunas experiencias académicas muy buenas, la verdad que han marcado huella en la Escuela de Derecho de aquí de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, bajo su dirección, pero alguna que me interesa mucho es que le dimos una revisada, y vamos a ver qué buena revisada, al programa de estudios de la enseñanza del derecho constitucional. Y eso me parece un muy buen principio para avanzar en el tema de la generación de esta cultura constitucional que le debemos a las generaciones futuras, sobre todo a las futuras generaciones de los operadores jurídicos, que van a tener en sus manos esto que hemos estado llamando durante esta charla el Estado de Derecho. Estamos preparando a los nuevos operadores jurídicos, a los operadores jurídicos del futuro. Los tenemos que preparar con estos instrumentos de amor a la Constitución, del conocimiento de nuestro Estado de Derecho, del respeto a las reglas institucionales y de la importancia que tiene este respeto y la conexión que tiene con el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra persona y de nuestro entorno familiar. Miren, ustedes habrán ido aquí a McAllen. Nada más cruza uno el puente y las calles son anchas, está todo limpio, iluminado, y bueno, ya saben, hay mucho orden, las personas respetan ahí los semáforos, no ahí se pase, y todo el mundo cumple con la ley. Y luego se viene uno de este lado, y la verdad hay mucha anarquía desde el diseño urbano de las ciudades, no está planeado ni nada de eso. No le hemos estado dando vida a las reglas de la planeación urbana, por ejemplo, no le estamos dando vida a las reglas de la salud de la ciudad, no le estamos dando vida al tema de los servicios básicos de una comunidad. ¿Por qué? Porque sí están en las leyes, pero no las estamos cumpliendo, es lo que me quería referir. Así que para avanzar en el tema de la Constitución, magistrada Gloria, yo creo que tenemos que hacerlo como cuidamos también el medio ambiente, reciclando materiales, dándoles un uso adecuado a los recursos naturales que tenemos, cuidarlos. Lo mismo, exactamente lo mismo, con el sistema relacionado con el Estado de Derecho. Necesitamos generar una cultura del respeto a la ley, del cumplimiento con nuestros deberes y obligaciones, porque somos muy buenos para andar señalando al gobierno de las fallas que tiene, pero somos muy malos como ciudadanos a la hora de pagar nuestros impuestos y de cumplir con nuestras obligaciones cívicas. Creo que tenemos que empezar por ahí, por nosotros mismos, por nuestro entorno familiar, por nuestro ámbito institucional y desde luego desde la academia, preparar a los futuros operadores. Eso yo creo que generará un mejor ambiente de cultura constitucional y con ello aseguraremos un mejor futuro para nuestros hijos y quienes tengamos el privilegio, pues también para nuestros nietos cuando lleguemos a tenerlos. Es mi participación, magistrada Gloria. Muchas gracias por la opinión. Tenemos una última pregunta previo a lo mejor el cierre con algún comentario final que quieran hacer ya dentro de estos diálogos sobre la Constitución. Esta última pregunta es, ¿consideran que sea necesaria una nueva Constitución? Cada aniversario de la Constitución, los académicos se preguntaban eso. Incluso se acentuaba más este tipo de preguntas previo al